Sonidos aterradores en el cielo de Israel, señales bíblicas en tiempos de guerra. En medio del actual conflicto bélico en Israel, han surgido reportes de sonidos aterradores provenientes del cielo. Estos eventos han generado conmoción y especulación, especialmente en las redes sociales, donde algunos los interpretan como señales bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. ¿Qué dicen los reportes? Los reportes describen fuertes explosiones sónicas que han sacudido diversas localidades en Israel. Algunos comparan el sonido a truenos ensordecedores o a rugidos de león. Las autoridades israelíes han atribuido la mayoría de estos eventos a aviones de combate que realizan maniobras militares durante el conflicto. Sin embargo, algunos residentes insisten en que los sonidos no se corresponden con el típico estruendo de los aviones y que parecen provenir de una fuente más misteriosa. Contexto bíblico. En la Biblia, existen diversas referencias a sonidos aterradores provenientes del cielo asociados con eventos proféticos y apocalípticos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, se describen trompetas celestiales que suenan como rugidos de león y anuncian la llegada de desastres y juicios divinos. Es importante destacar que la interpretación bíblica de estos eventos es compleja y sujeta a diversas perspectivas. Algunos intérpretes ven en estos sonidos una señal literal del cumplimiento de profecías bíblicas, mientras que otros los consideran eventos naturales o metáforas que representan eventos más simbólicos. Si bien los sonidos aterradores en el cielo de Israel han generado expectación y preocupación, es importante mantener una perspectiva mesurada y evitar interpretaciones apresuradas o sensacionalistas. Es crucial buscar información confiable de fuentes oficiales y evitar difundir información falsa o alarmista en las redes sociales. En estos tiempos difíciles, es fundamental mantener la calma y la unidad y recordar que la esperanza y la paz siempre son posibles, incluso en medio de la adversidad. En medio del actual conflicto bélico en Israel, una serie de fenómenos acústicos inusuales ha captado la atención de la población y generado un sinfín de especulaciones, especialmente en el ámbito religioso. Diversos reportes describen sonidos aterradores provenientes del cielo, comparados a truenos ensordecedores, rugidos de león o explosiones sónicas. Las autoridades israelíes han atribuido la mayoría de estos eventos a aviones de combate que realizan maniobras militares durante el conflicto. Sin embargo, algunos residentes insisten en que los sonidos no se corresponden con el típico estruendo de los aviones y que parecen provenir de una fuente más misteriosa. Un eco en la historia. A lo largo de la historia, sonidos celestiales han sido asociados con eventos proféticos y apocalípticos, especialmente en la tradición judeocristiana. La Biblia está repleta de referencias a trompetas celestiales, truenos y rugidos que anuncian la llegada de desastres, juicios divinos o incluso el fin de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, se describen 7 trompetas que suenan a lo largo de la narrativa, cada una anunciando una serie de eventos catastróficos. La primera trompeta se describe como un sonido similar a granizo y fuego mezclado con sangre, mientras que la séptima trompeta anuncia el juicio final y la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra. Interpretaciones y perspectivas. La interpretación bíblica de estos eventos es compleja y sujeta a diversas perspectivas. Algunos intérpretes ven en estos sonidos una señal literal del cumplimiento de profecías bíblicas, mientras que otros los consideran eventos naturales o metáforas que representan eventos más simbólicos. Es importante destacar que la conexión entre los sonidos celestiales y las profecías bíblicas no es algo nuevo. A lo largo de la historia, diversas culturas y religiones han asociado fenómenos acústicos inusuales con eventos proféticos o apocalípticos. En medio de la incertidumbre y el temor que generan estos sonidos celestiales, es crucial mantener una perspectiva mesurada y evitar interpretaciones apresuradas o sensacionalistas. Es fundamental buscar información confiable de fuentes oficiales y evitar difundir información falsa o alarmista en las redes sociales.
En estos tiempos difíciles, es esencial mantener la calma y la unidad y recordar que la esperanza y la paz siempre son posibles, incluso en medio de la adversidad. Reflexión final. Los sonidos aterradores en el cielo de Israel son un recordatorio de la complejidad del mundo y de la diversidad de perspectivas que existen en torno a eventos inusuales. Es importante mantener una mente abierta y buscar información confiable para comprender mejor estos fenómenos y evitar caer en interpretaciones sensacionalistas o infundadas. En medio del conflicto bélico, es fundamental cultivar la esperanza y la unidad y recordar que la paz siempre es un objetivo a perseguir. Muchos de nosotros hemos escuchado a nuestros ancestros hablar sobre la cercanía del fin de los tiempos, un tema que ha capturado la imaginación de generaciones. ¿Qué significan realmente estos presagios? ¿Estamos ante el final del mundo tal como lo conocemos? Nos encontramos en un momento en el que múltiples señales y eventos nos llevan a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia y la inevitable conclusión de nuestro mundo. El tumulto y la incertidumbre se apoderan de nosotros mientras presenciamos eventos que desafían toda lógica y razón. Desde tempestades devastadoras hasta sonidos misteriosos que resuenan en el cielo, cada suceso nos recuerda la efímera naturaleza de nuestra realidad. En momentos como estos, la preparación se vuelve esencial. Filipinas, una tierra marcada por la furia de la naturaleza, se convierte en escenario de un drama cósmico. En medio del caos de una tormenta, un observador encuentra algo extraordinario, un objeto misterioso surcando los cielos a una velocidad asombrosa. ¿Qué fuerzas lo impulsan y qué significado oculto encierra su presencia? El sonido que acompaña este fenómeno es igualmente desconcertante, un rugido ensordecedor que atraviesa la noche. ¿Podría ser este el eco de las trompetas celestiales anunciando un juicio inminente sobre la tierra? Las preguntas sin respuesta se acumulan, alimentando la inquietud y el temor. Sin embargo, en medio de la oscuridad, brilla un rayo de esperanza. Antiguas profecías y pasajes bíblicos ofrecen consuelo y orientación en tiempos de tribulación. Aunque el camino hacia el desconocido está lleno de peligros, la fe y la esperanza guían a aquellos que están dispuestos a enfrentar cualquier desafío. Los desastres naturales, desde terremotos hasta huracanes, han sido interpretados a lo largo de la historia como señales del fin de los tiempos. En estos tiempos tumultuosos, las palabras del Apocalipsis invitan a la reflexión y la preparación. ¿Estamos ante el cumplimiento de antiguas profecías? ¿Nos dirigimos hacia un nuevo amanecer o hacia la oscuridad eterna? A medida que el mundo se enfrenta a su destino final, cada uno de nosotros debe encontrar la fortaleza para enfrentar lo desconocido. En medio de la incertidumbre, la fe es nuestra brújula y la esperanza nuestra guía. Que en los días venideros podamos mantenernos firmes en nuestras convicciones, preparados para lo que sea que el futuro nos depare. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Las trompetas del Apocalipsis surgen de una experiencia visionaria experimentada por el apóstol Juan. Contempla una gran multitud reunida en adoración alrededor del trono del Cordero de Dios. Después de este impresionante espectáculo, el cielo cae en un profundo silencio, en marcado contraste con el tumulto previo. Este silencio anticipa el cataclismo que está por venir, aumentando la gravedad de los eventos que se desarrollarán. 7 ángeles se paran ante Dios, cada uno recibiendo una trompeta que desatará el juicio divino sobre la tierra. El significado de este silencio no puede subestimarse, sirve como un preludio al desencadenamiento de juicios cada vez más intensos. Con cada sonido de trompeta, una parte diferente de la creación es sometida al juicio divino, hundiendo a la humanidad en la desesperación y el sufrimiento. A pesar de estos juicios, algunos se aferran obstinadamente al pecado, resistiendo incluso frente a calamidades sin precedentes. La sexta trompeta desata una ola de muerte y destrucción, recordando las consecuencias del pecado impenitente. A medida que se desarrollan los eventos que conducen a la última trompeta, el escenario está preparado para la culminación del juicio divino.
Aunque la gran tribulación puede no terminar inmediatamente después del sonido de la séptima trompeta, marca un hito importante en el drama humano. Los creyentes esperan con anticipación el cumplimiento del plan redentor de Dios, sabiendo que las pruebas actuales son solo un preludio de la gloria que les espera. Las señales celestiales que se manifiestan tienen un profundo significado a lo largo de la historia humana. Aunque pueden evocar aprensión, su propósito es galvanizar la disposición y la vigilancia entre los creyentes. Sirven como recordatorios de nuestra fe inquebrantable en Jesucristo, quien sostiene todas las cosas en su dominio soberano. En medio del caos, las Escrituras ofrecen esperanza y seguridad. Nos recuerdan que en Cristo encontramos refugio, anclando nuestras almas a la promesa de su vida eterna. Aunque enfrentemos tribulaciones, nuestra liberación definitiva espera en el Señor, quien nos llevará a la corona de la vida en la eternidad. Nuestra fe inquebrantable en Dios se fortalece no solo por nuestras creencias, sino también por las expresiones tangibles de solidaridad y apoyo brindadas por almas compasivas. Es a través de nuestros actos de benevolencia y generosidad que nos convertimos en faros de esperanza, iluminando la oscuridad con la promesa de redención y restauración. En medio de los susurros de los falsos profetas y el porte de la fatalidad apocalíptica, es imperativo que no sucumbamos al desaliento o la resignación. Los heraldos del fin de los tiempos pueden intentar infundir miedo y parálisis, pero sus profecías suenan huecas frente a la divina providencia. En lugar de resignarnos a un estado de inercia temerosa, aprovechemos el precioso regalo del tiempo para fortalecer nuestra fe y abrazar con valentía la libertad de vivir con determinación. Para aquellos que tiemblan bajo la pesadumbre de una perdición inminente, sepamos que las señales en el cielo no presagian la destrucción, sino el advenimiento triunfante del reino eterno de Dios. La segunda venida de Cristo, representada con vívidos detalles en el Apocalipsis, es un testimonio de la soberanía de aquel que reina supremo. En medio de la furia de su justa indignación, existe un profundo amor que aborrece el pecado por el daño que inflige a su amada creación. Aunque el mal parezca dominar y el mundo esté envuelto en oscuridad, existe un rayo de esperanza arraigado en la promesa duradera de la salvación. En estos tiempos tumultuosos, no nos dejemos llevar por el miedo ni el clamor de los falsos profetas. Prestemos atención a las palabras de las Escrituras, permaneciendo vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestro compromiso de amarnos y servirnos unos a otros. Ya sea que el fin de los tiempos esté cerca o en el horizonte distante, vivamos cada día con propósito y convicción, sabiendo que nuestra esperanza final reside en la gracia perdurable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cielo sobre Israel se estremece con un fenómeno inexplicable, sonidos aterradores, retumbos ominosos que parecen surgir de las entrañas mismas de la tierra. Estos estruendos misteriosos han desconcertado a científicos y a la población por igual, suscitando especulaciones y teorías sobre su origen y significado. Pero para muchos, estos sonidos son más que simples fenómenos naturales, son el eco de profecías bíblicas, un preludio del conflicto y la guerra que se avecina. Desde hace años, se han documentado numerosos casos de sonidos extraños en el cielo de diferentes partes del mundo, pero en Israel, una tierra marcada por la historia bíblica y el conflicto geopolítico, estos fenómenos adquieren un significado aún más profundo. Seguidores de diversas creencias religiosas encuentran en estos sonidos una confirmación de las profecías del Antiguo Testamento que hablan del estruendo de la guerra y la llegada de tiempos turbulentos. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 22, se describe: escucha, escucha. Un rumor viene, un gran tumulto desde el norte, hará de las ciudades de Judá un desierto, guarida de chacales. Este pasaje bíblico resuena poderosamente en la mente de aquellos que escuchan los sonidos estremecedores en los cielos de Israel, interpretándolos como un presagio de desolación y destrucción que se cierne sobre la tierra santa. Otro pasaje, del libro de Joel, capítulo 2, versículo 10, describe: delante de ellos tiembla la tierra, el cielo se estremece, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. Estas palabras antiguas cobran una nueva relevancia cuando se experimentan los misteriosos retumbos en el cielo, llevando a muchos a reflexionar sobre su significado en el contexto de los tiempos modernos. Para algunos,
Estos sonidos son un recordatorio de la fragilidad de la paz en una región marcada por conflictos políticos y religiosos de larga data. La tensión en Oriente Medio, con Israel en el epicentro, alimenta la interpretación de estos fenómenos como señales de un futuro incierto, donde el estruendo de la guerra podría romper el silencio de los cielos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 y 13, se describe una escena apocalíptica: vi cuando él abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esta visión catastrófica resuena en la mente de aquellos que escuchan los sonidos aterradores en el cielo, avivando temores y especulaciones sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, para otros, estos fenómenos son una llamada a la reflexión espiritual y al arrepentimiento. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, se insta: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Los sonidos en el cielo, interpretados como señales divinas, pueden ser vistos como una oportunidad para la introspección y la búsqueda de la paz interior en medio de la incertidumbre exterior. El misterio de los sonidos aterradores en el cielo de Israel persiste, desafiando explicaciones científicas y suscitando interpretaciones variadas y profundas. Ya sea como un presagio de guerra, un llamado al arrepentimiento o una confirmación de profecías bíblicas, estos sonidos continúan resonando en los corazones y las mentes de aquellos que los escuchan, recordándoles la fragilidad de la humanidad y la trascendencia de lo divino. Los sonidos aterradores en el cielo de Israel son más que simples fenómenos naturales, son portadores de significados profundos y diversas interpretaciones. Para algunos, representan el cumplimiento de profecías bíblicas sobre la guerra y la desolación. Para otros, son una llamada a la reflexión espiritual y al arrepentimiento. Independientemente de las creencias individuales, estos sonidos desafían la comprensión humana, recordándonos la fragilidad de la paz y la trascendencia de lo divino en un mundo marcado por la incertidumbre y el conflicto. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.